de verdad cada uno de nosotros agarráramos la Biblia y la interpretáramos como se nos dé la gana, como nos ronque, como queramos, pues sería Y maravilloso. nosotros tenemos la idea de que cuando nos acercamos a la Biblia somos como un papel en blanco que hasta ahora va a recibir esta información. La cuestión es que eso no pasa. El cura nos dijo que uno siempre debía estar pensando en Dios y que si uno no pensaba en Dios, uno estaba en pecado. Nadie se inventa a Dios. Estamos bombardeados todo el tiempo de información acerca de Dios. No tenemos lecturas auténticas propias Ujú. de la Biblia. Leemos la Biblia bajo consigna, dependiendo de lo que yo quiera representar o dependiendo de lo que, a donde yo pertenezca, pero no es mía. Que se hagan la pregunta, ¿cómo estoy leyendo la Biblia? Muy buenas noches desde aquí a todas las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, que están por ahí de pronto compartiendo, compártanos, nosotros hablamos cosas chéveres. A todas, todes, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a este espacio que es su espacio. Esta es una charla entre parceros, entre amigos, entre panas, como dicen en México, Cuates, entre camaradas, compas. cuates, eso, ahí está. Bueno, díganos ahí cómo les gusta que les digan. Cómo dicen amigos ustedes en sus respectivos países? Bienvenidos a esta esquina antagónica, aquí donde hablamos de muchas cositas, nos charlamos para sanar, charlamos también para hablar de esas cosas que no están muy bien, hablamos de todo. Y hoy estamos con Raúl, que nos ha acompañado ya algunas veces, y yo estoy muy contenta de tenerte esta noche aquí. Raúl, mándanos un saludito. Gracias, gracias. Muchas gracias, Ana. Pues también un placer siempre estar acá compartiendo reflexiones en este espacio. Hoy estás en otro lado, que no estás ¿cómo es que es? Sí, no, En ahora ando en otra ciudad que no es la mía. tierra Estoy en la chilanga, ciudad de estás fuera de la tierra Querétaro. chilanga. Sí, estoy al centro del país, pero es la ciudad de Querétaro. Querétaro, no la conozco. Toca ir, toca ir. Es muy bonita, es una de las ciudades más tradicionales acá Ujú. del país. En parte una de nuestra independencia, que una conspiración que ayudó a fraguarla. Mira, pues, tantas historias. Yo ahorita yo te contaba que estaba escribiendo sobre la historia de Colombia y ush, uno se encuentra unas cosas que un chismecillo por aquí y por allá, pero de verdad gente que uno no sabía que estaba conectada, quién con quién, que no sé qué. Mejor dicho, para la gente que le gusta esto, yo soy como toda nerda. No sé si a todos les gusta, pero entonces en mí combina que a mí me gusta mucho saber de la vida de la gente y además saber de esto, entonces es como perfecto conocer esas intrínculis. Y con la historia de México me ha pasado muy interesante que cuando algunos de los eventos importantes en Colombia han estado muy vinculados con México. Sí, Es- sí, eso me ha parecido súper interesante. Pero bueno, hoy vamos a hablar de un tema que a mí me gusta mucho. A mí me gusta mucho este tema porque durante muchos años, para las personas que de pronto me han seguido por ahí, me conocen, saben que durante un buen tiempo yo he estado en redes, en ciertas cosas y hablando sobre las distintas formas de leer la Biblia. Y no es que necesariamente la Biblia sea mi tema favorito, aquí entre ustedes y yo estudié teología y de una de mis materias menos favoritas era la Biblia, lo confieso. Pero lo que sí me parece muy interesante es que la Biblia tiene, perdón, lo interesante del tema para mí es cómo se acerca uno a la Biblia. Creo que siempre nos hemos enfocado mucho en la Biblia, la palabra de Dios, lo bonito, pero muchas veces perdemos la idea de quién lo escribió, cuál era el tiempo, cómo eran. Creo que esa es la parte interesante. Y nosotros como lectores, ¿cómo estamos entendiendo la Biblia, cómo las estamos interpretando y cómo nos movemos con ella? Y, ujú. y creo que esto es un punto que se pierde de vista porque al menos en mi vida cristiana, de pronto ustedes que están allá escuchándonos, les hace clic esto. Cuando uno le enseñaban sobre la Biblia, a uno lo que le decían era que la Biblia se interpretaba sola, la Biblia era muy clara y si uno tenía el Espíritu Santo, listo. Ya uno lo supo todo, ya está clarísimo, nada que entender aquí, a menos, sí, a menos que uno quisiera volverse pastor o algo así, pues que ya uno estudia más y se pone más en la minucia.
pero creo que hay unos aspectos ahí que nos perdemos, cómo estamos leyendo la Biblia. Sí, Entonces, cuéntanos. el adagio luterano, scriptura sacra sui ipsus interpres, la escritura sagrada se interpreta a sí misma, que es parte Ujú, de lo que, pues también Lutero definía como la perspicacia de la escritura, que era susceptible de poder pues leerse por sí misma, ujú. lo cual en su momento fue un acto bastante político, Revolucionario. anárquico, porque pues lo que hizo fue que la Biblia no estuviera en el monopolio del magisterio de la Iglesia Católica, Así que es. fue uno de los principales signos de la Reforma Protestante. Ujú, Ahí surge también el mismo hecho de sola escritura. La sola ujú, escritura significa eso, significa que la autoridad eclesiástica no tiene que regular el contenido de la Biblia ni determinar tampoco su interpretación. ujú, Entonces, fue un movimiento político, una acción social incluso muy necesaria, pues para terminar, ¿no? Con lo que era la iglesia medieval. Sin embargo, con el paso del tiempo, pues esto ha creado también otras problemáticas a su vez, eh, pero eh, la mayor de ellas es que esta ansia de un magisterio erudito de la Biblia nunca se fue. ujú. Sería completamente bueno, lo voy a soltar así, pues ya lo platicamos, ¿no? Que de verdad cada uno de nosotros agarráramos la Biblia y la interpretáramos como se nos dé la gana, como nos ronque, como queramos. Pues sería maravilloso, sería maravilloso que no dependamos de un magisterio eclesiástico, pues para poder leer la Biblia literalmente como se nos dé nuestra gana. La cuestión es que eso no pasa. Ujú. Eh, que es curioso, la gente cree que sí. La gente cree Eso que, es, sí, eso que dices tú es súper importante porque nosotros tenemos la idea de que cuando nos acercamos a la Biblia somos como un papel en blanco que hasta ahora va a recibir esta información. ajá, sí, entonces como, y así te dicen, ¿no? Te dicen, haz exégesis, no eisegesis. Ujú, Ese término que ni existe técnicamente, o sea, teóricamente no tiene ningún tipo de sustento. Es como en ética decir, eh, sé libre, pero no libertino. Y habla de libertinaje. Libertinaje no es una categoría ética. ay, me Lo muero de mismo, risa. Hace mucho tiempo que no escuchaba esa frase. todavía se usa, y lo Top. mismo Yo creo que eisegesis. sí, yo creo que esa, yo me acuerdo cuando era chiquita que solo decían mucho, Usted tiene derecho a tener libertad, pero no a usar su ¿Sí? libertinaje." Sí, 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 la construcción poderosa de las palabras y que cala mucho. Pero lo Ujú, mismo pasa con eisegesis. O sea, la idea es que exégesis es como si fueras una especie de empresa de fracking que va a perforar hasta lo profundo de la Biblia, le vas a hacer un fracking a la ujú, Biblia y le vas a extraer, ¿no? Todas las enseñanzas así ujú, de manera violenta, ¿no? Y acaparándotelas. ujú, Y nos dicen que la eisegesis es que no, tu idea, lo preconcebido, tú lo quieres transportar a la Biblia. ujú. Bueno, la verdad es que no ocurre. Cuando las personas leen la Biblia, no la leen a su modo, gusto y criterio, la leen siempre con los presupuestos de otros, con voces ajenas, Así que es. si un pastor, que si lo leyó en un libro, y entonces no tenemos lecturas auténticas propias Ujú, de la Biblia. Leemos la Biblia bajo consigna, dependiendo de lo que yo quiera representar o dependiendo de lo que, a donde yo pertenezca, pero no es mía, es influenciada pues por todo este entorno. Ya no existe en ese sentido, entre los evangélicos al menos, pues un ujú. magisterio unificado, canónico, vinculante, que determina cómo se tiene que interpretar la Biblia. Pues bueno, Pero, eso no pasa, ¿no? pero sí existe. Lo que pasa es que no existe. No, 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 quiero decir, no existe. De hecho, no Ajá. existe, pero sí existe. O es decir, es aquello que las personas llaman sana doctrina. Algunos cierto tipo de cosas en los que las personas más o menos tienen como ciertos acuerdos Ujú, que son, creo yo, que son como, no, no son, son implícitos, no son explícitos, pero de alguna forma hay ciertos, como ciertos, ¿cómo se dice esto? Acuerdos al respecto. Por ejemplo.
o al menos, bueno, puede ser que tú estés en Mm, desacuerdo, tú no tienes que estar de acuerdo conmigo, pero creo que, por ejemplo, cuando se dice, por ejemplo, X iglesia, no, es que es así, no es de sana doctrina, ¿por qué no se reúnen los sábados? ujú, Entonces, hay una regla implícita de que los cultos hay que hacerlos los domingos. No, es que esta iglesia no es de sana doctrina porque no comen cerdo. Ay, pero si ujú. nosotros ya estamos libres de las leyes de las leyes del Antiguo Testamento, entonces no deberíamos hacer esta cosa. O sea, creo que sí, no existe como tal un magisterio, pero de pronto hay como ciertas cosillas en las que hay como acuerdos. Es que lo que hay son magisteritos. Magisteritos. O sea, ya no es el gran magisterio que Ujú, determina lo que toda la cristiandad de forma vinculante tiene que interpretar de la Biblia, ujú. sino que ya existen pequeños nichos magisteriales, ese magisterio se pulveriza Ajá. y entonces ahora se convierten en las sanas doctrinas de cada iglesia. Ujú. Los trinitarios con la Trinidad, Así unicitarios es. el solo Jesús, los sabáticos pues con el sábado, los que van a la iglesia el domingo con el domingo. Y es que eso es lo que pasó, se fragmentaron los magisterios. Ujú, Entonces tenemos estos magisteritos, estos pequeños nichos o cotos de interpretación de la Biblia, pues que están vinculados a determinado estilo institucional, ujú. denominacional o grupal. Entonces, pues realmente cuando se lee la Biblia, se lee en referencia pues a esos pequeños magisterios fragmentados. Ahí Por me gusta. eso, Sí, dime, ah, dime. No, no, es que que por eso no. comento que no leemos la Biblia como se nos da la gana, leemos la Biblia con todas esas influencias. Ujú. Ahí quería yo mencionar dos cosas, discúlpame que te interrumpía. No, no, adelante. Lo primero es que habrá personas que nos están escuchando y dirán como, ay, es que eso no es de Dios, que la gente se separe, porque, no, que como esta fragmentación, esto no está bien, esto es una prueba más de que, no sé, tal vez Jesús está cerca o de que la iglesia se ha Ujú, corrompido y tal. Pero la verdad es que la iglesia ha venido fragmentándose muchas veces. Claro, ahorita es más notorio para nosotros, pues por el alcance que ha tenido el cristianismo, por el crecimiento tan grande que tuvo gracias a los movimientos coloniales y etcétera. Pero la verdad es que cuando uno mira las escrituras y uno le echa un ojito para allá al libro de los Hechos, esta gente ya estaba sí, tomando claro. distintos partidos desde el principio. Sí, el cristianismo Ya nace había así. distancias y diferencias. Nace como canción de Alejandro Sanz, con el corazón partido. Eso. Qué chiste tan malo. Bueno, y también lo otro que yo quería decir es como, tal vez habrá personas ahí que nos están escuchando y dirán, pero ¿por qué me dicen que yo no tengo criterio o que yo realmente estoy leyendo la Biblia con los lentes que me han sido impuestos? Yo soy una persona libre, yo soy una persona que sabe, ¿no? Que sabe interpretar o lo que sea. Pero a mí esto fue un ejercicio que me propusieron hace algunos años. Y de pronto ustedes lo pueden intentar con algunas personas que tal vez no practiquen su misma religión. Cuando uno se acerca a una persona, digamos, por ejemplo, este es un ejemplo muy específico porque dentro de Latinoamérica esta distancia entre evangélicos y católicos Sí. eh, es muy notoria, digamos, ha sido muy visible durante las últimas décadas. Y cuando uno se acerca a una persona católica, ¿verdad? Una persona que no está convertida, que es como le llaman a las personas católicas, que a propósito, los católicos también son cristianos. Cuando se acercan a las personas católicas, pregúntele, por ejemplo, qué piensan sobre salvación o consideran que es pecado o qué consideran, no sé, que quién es Jesús. Las personas ya tienen unas ideas. Ujú, Inclusive, pensemos cuando, por ejemplo, porque sé que probablemente nos escuchen más personas evangélicas que tal vez de otras, porque casi siempre es como el público que yo siento que es tal vez el que nos escucha más, pero puede ser cualquier denominación o cualquier tradición. Cuando antes de ingresar a la iglesia, si hubo una conversión durante la adultez o después de cierta edad donde ya había una, digamos, como una claridad mental de, ¿no? Cuando uno tenía más de 12 13 14 años, que ya hay como más claridad de lo que uno quiere hacer. Pregúntense si ustedes no tenían preconcepciones acerca de Dios. Uno pensaba cosas de Dios. ujú, Yo personalmente crecí en colegio católico
y nosotros teníamos una clase de ética y valores o de comportamiento o lo que fuera, y a uno le enseñaban acerca de Dios. A uno le enseñaban cosas acerca de Dios. Yo me acuerdo cuando era chiquita, les cuento esto. Y a mí me dijeron una vez, porque nosotros teníamos que ir a misa todas las semanas, creo. Me encantaba la misa. Yo siempre he sido una persona muy espiritual. Entonces, el cura nos dijo que uno siempre debía estar pensando en Dios y que si uno no pensaba en Dios, uno estaba en pecado. Y yo me acuerdo que yo tenía que como 6, 7 años y yo me acuerdo caminando por el pasillo y yo, Dios mío, no estoy pensando en ti, estoy pecando, estoy haciendo algo malo. Y entonces como que me propuse estar pensando en Dios todo el tiempo para que no Ujú, fuera a pecar. Estas experiencias de una edad tan corta, seguramente los papás de ustedes, el tío, el hermano, personas que tuvieron más edad, a todos nos dijeron, nos informaron de distintas formas acerca de Dios. Dios no te va a traer presentes este año porque no te has portado bien. Dios no le gustan los niños que dicen mentiras. ujú. En el colegio, seguramente, así fueran colegios que no tengan una afiliación religiosa, hay unas ideas acerca de Dios, uno comparte Claro. con compañeritos. Sí, nadie se inventa a Dios. Nadie se inventa a Dios y además que nuestra latinoamericanidad está llena de ideas de Dios en todo lugar, en las Ujú. telenovelas, ¿no? En el arte, incluso afuera, no sé cómo serán los mercados de ustedes. Bueno, por ahí yo me vi un par de documentales sobre los mercados de allá de México. Uno iba a los mercados y había gente vendiendo jabones y cositas para traer dinero o escapularios o, bueno, no sé cómo le llaman en otras partes, pero son esas que son bolitas y tienen como una cruz. Creo que Rosa. estamos rosarios, gracias. Nosotros estamos bombardeados todo el tiempo, bombardeadas todo el tiempo de información acerca de Dios. Es que hay que comprender que los seres humanos somos bastante muy poco originales. En realidad, las ideas que nosotros tenemos, pues siempre son ideas prestadas y no solamente aplica para la Biblia, aplica para cualquier cosa. Concepciones de Dios, concepciones del bien, concepciones del mal, eso no se desarrolla a motu propio, eso se desarrolla por la educación, como muy bien señalas, la primera infancia, los elementos sociales, las influencias de los medios, en fin, no somos seres individuales que nos metamos a la sociedad. Somos seres sociales desde que nacemos. Ujú, Eso es lo que pues, nos caracteriza. Por lo tanto, siempre tenemos estas influencias. De tal manera que cuando nos acercamos al texto bíblico, pues arrastramos todas estas influencias que tenemos respecto de la Biblia, pero aquí ocurre algo bastante curioso, que es que por el hecho de que la Biblia es la Biblia y lo que representa, ujú, hay más recato, pudor o miedo de así es. interpretarla mal. Entonces, generalmente tienes tus baremos, tienes tus parámetros de cómo tienes que interpretar lo que has escuchado, qué puede significar eso, como para no errarle, ¿no? Como para no estarte desviando, yendo por otro camino, asumiendo que existe una interpretación verdadera de la Hay una Biblia. verdadera y hay otras que están equivocadas. Ujú. Que básicamente la verdadera es la que yo sostengo por influencia de mi grupo, por influencia de los medios o lo que yo quiera, y la Ujú. errada, pues es la de todos los demás. Las de todos los demás. Yo creo que yo creo que esa es la idea de casi todas las personas que están en su iglesia, ¿no? Como esta forma en Ujú. la que yo he encontrado la Biblia es la correcta y todas las demás están mal. Y eso no es algo que tampoco no es una idea original de nosotros. Estas ideas de lo que es herejía, de lo que es aceptado, de lo que no, Claro, eso viene hace mucho tiempo. sí. Y yo alguna vez, cuando hace muchos años, cuando estaba estudiando todo el tema de historia de la iglesia, yo utilicé una frase mire, se me está metiendo el inglés. Una frase muy reduccionista que era algo así como, pareciera ser que todas las definiciones que existen sobre herejía en realidad es quién tenía más poder Ujú, para claro, determinar cuál es la herejía. la verdadera, la sana doctrina, la que es la correcta. Porque casi siempre eran luchas de poder entre distintas disidencias dentro de la iglesia.
porque esto, como ya decíamos, esto no es de único de nosotros, esto viene hace rato. Sí, claro, sí, siempre la mirada al otro, pues es la que genera las concepciones de herejía, la misma figura del diablo. El diablo siempre es el otro, ¿no? Ujú, Entonces, eh, todavía hasta la fecha en interpretación bíblica, la interpretación que no sea acorde a mi perspectiva o que atente contra mis valores, que atente contra mis criterios de interpretación, pues se considera como herética. Pero, pero acá la cuestión es un engaño, a un autoengaño. ujú, Porque cuando yo llego a una interpretación de la Biblia, pese a que llego a ella con los sesgos confesionales, vitales, de los medios o lo que sea, asumo que mi interpretación es correcta porque no tiene prejuicios, influencias, no tiene extravagancias fuera de la Biblia. Es como si yo realmente fuera el que tuviera la interpretación verdadera, ujú. porque yo sí hice exégesis y no eisegesis. Yo Así no le es. metí de mi pensamiento, sino que de manera objetiva, neutral, imparcial, me acerqué al texto y extraje su contenido. Por lo tanto, el mío es el verdadero. Los demás le meten de su cosecha, le meten de sus ideas, pero Ujú. solamente yo fui el único que pudo leer la Biblia de forma directa. Y ahí tú te metes en un tema que es súper, súper importante, que esto creo que sí es más de nuestra época, que es esta idea de entenderse a uno mismo o uno misma como un lector o una lectora neutral, Ujú, objetive, como una persona que está haciendo un estudio riguroso, casi científico, de hecho, ujú, muy sí. influenciado por el método científico. Y eso es algo muy reciente porque en realidad la gente que escribió la Biblia, la gente que experimentó la Biblia en aquellos tiempos realmente no tenían estas nociones. Para nada. Estas son nociones más recientes. Y yo creo que ahí es cuando le hemos añadido nuestro propio saborcito Claro. a la mezcla. Y me gustaría mucho que nos metamos en ese tema. Y es que yo creo que en lugar de ser algo que se rechace como si fuese algo nocivo, es algo que tiene que evidenciarse, tiene que ponerse sobre la mesa. No existen lecturas neutrales de la Biblia. Ujú, En el siglo XX, muy temprano en el siglo XX, Rodolfo Bullmann ya lo señalaba. ujú, Rodolfo Bullmann, antes que el propio Gadamer, ujú, señalaba que siempre que nos acercamos al texto bíblico hay una precomprensión, le ujú. llamaba una precomprensión del texto, la cual se convierte en el marco con el que tú lees. Así es. Y eso es interesantísimo porque estaba viniendo directamente de la exégesis, Ujú, y de la teoría hermenéutica. A las ciencias sociales, por ejemplo, reconocer eso todavía les costó un poquito más de tiempo, ujú. porque por mucho tiempo, tanto la sociología, la antropología, hasta la misma historia, querían asumir un rango de objetividad. Así es. En el caso, por ejemplo, por señalar mi disciplina, la antropología, es hasta la década de los 60 cuando viene algo que se denomina la crisis de la representación. Ujú, Y la crisis de la representación en la antropología fue justamente cuando se dieron cuenta que por más que la etnografía, el levantamiento etnográfico sea a ojos vista y lo que escuchas y lo que estás ahí, tú estando en el entorno, eso no garantiza que tu etnografía sea un instrumento purificado de preconcepciones, ujú, sino que tu propia etnografía, al colocarte y situarte en un lugar geográfico, también te sitúa en un lugar epistémico. Y es desde ahí desde donde analizas. Pero estamos hablando de los 60 que empezó esa ajá, reflexión. Justo fue Rodolfo Bullmann el que desde la hermenéutica señaló que nadie lee la Biblia sin preconcepciones, ujú, no por una cuestión ética, sino por una cuestión inevitable. Leer la Biblia sin prejuicios es completamente inevitable. Había ideas, por ejemplo, a las que se habían construido desde algunas ciencias psicológicas del momento,
Ujú, pues que la mente humana era una especie de tabula rasa, ¿no? ujú, Y entonces de lo que se trataba era como de llenar esa tabula rasa con conocimiento. Pero pues se empezó a darse cuenta la misma investigación del cerebro, pues que no, o sea, nosotros nacemos ya con categorías presupuestas. Si tuviéramos que ver a alguien antes que Bullman, pues sería Manuel Kant, ¿no? El Manuel Kant que nos hablaba de los a priori trascendentales, ¿no? Estamos hablando de tiempo y espacio, para empezar, ¿no? Siempre que pensamos, pensamos en un tiempo, en un espacio determinado, y así vamos emitiendo los juicios. Entonces, todo esto tardó en ser muchas veces reconocido dentro de las ciencias sociales, pero en hermenéutica ya se sabía el tema de la preconcepción. ujú, Pero en lugar de verlo como algo negativo que hubiera que evitar, que hubiera que aniquilar, y dijera, no, entonces elimina tu preconcepción y tira a la basura, fue todo lo contrario. Fue de qué manera nuestra preconcepción es importante para el propio proceso de la interpretación bíblica, que eso lo desarrolla ya más propiamente Gadamer, ujú, en Verdad y Método cuando incluye como una variable importante dentro de la hermenéutica la tradición, la historia. Eso significa que todas las interpretaciones que hacemos las realizamos desde una tradición y es importante reconocer esa tradición para poder ir modulando en qué momento puede ser útil, en qué momento hay que detenerla. De tal manera que pues la Biblia no se lee en tabula rasa, se lee siempre con preconcepciones, no son malas, además de que son inevitables, pues el chiste es usarlas para poder hacer buenas interpretaciones, pero claro, la consecuencia inevitable de esto es que por supuesto no va a existir una versión única, objetiva, definitiva y exclusiva de ningún pasaje de la Biblia, que es lo que ujú. muchas personas se quisieran. Yo creo que también existe mucho esta idea, subsiste hasta el día de hoy, creo, en muchos espacios, y es que la interpretación realmente no es una interpretación humana, sino que es una interpretación divina. Es el Ujú, Espíritu Santo el que está inspirando de la misma forma en que inspiró al escritor, de esa misma manera está inspirando al lector. Cuando una persona encuentra digamos que leen un texto y dicen como, uy, esto me está hablando este momento de mi vida, o esto es por ejemplo, cuando las personas están pensando en decisiones de tipo político, por qué ujú, candidato votar, no sé qué, van a la Biblia y dicen como, este texto bíblico me está diciendo que esto es lo que debo hacer y se siente que es una perspectiva o que es un mensaje divino. Entonces creo que habrá muchas personas que van a decir, pero tú, ¿por qué dices que yo tengo una preconcepción o que yo no soy neutral si quien me está hablando a través de la Biblia es Dios ujú. y no el humano? De hecho, cuando esto pasa mucho para las personas que se ponen más juiciosas a estudiar la Biblia y de pronto van y estudian teología o ciencias bíblicas. Muchas de las personas de las iglesias les dicen, ay, pero usted mató al espíritu, porque entonces, ¿cómo es que la mucha palabra mata al espíritu? Y es como esta idea La de letra que, muerta. de que hay un encuentro sobrenatural, de que la palabra que está en la Biblia es sobrenatural. Y creo que cuando existe lo que tú decías, no se acerca uno con miedo, con temor, con reverencia, de muchas maneras, entonces ya existe sobrepasar un poco esa idea es creo que lo que es difícil para muchas personas. Claro, y digamos, los que afinan mucho las tuercas, lo que nos dirían es el Espíritu Santo inspira y luego a nosotros, para hacer la interpretación, nos ilumina. Por Ujú, ahí una pequeña diferenciación que viene de tiempos de San Agustín. ujú, Pero, pues en la práctica, esa iluminación, guianza, pues sigue teniendo casi un carácter prescriptivo como si fuera de inspiración canónica. ujú, Entonces, claro que yo asumo que mi interpretación guiada por el Espíritu Santo no es humana, es objetiva y por lo tanto es la única, ¿no? Lo cierto es que es muy interesante
¿Cuántas personas reclaman tener la única interpretación de la Biblia y todo queda entonces en pues, en un conflicto de poder? Ujú. ¿No? Que ¿cuál es la verdadera interpretación? Pues la que domine, la que políticamente o económicamente, a veces hasta demográficamente, sea la que domine. Entonces, por más que quieran echarse halagos respecto de interpretaciones objetivas, pues terminan entrando pues, en la propia dinámica institucional y subjetiva y relativista incluso. De, Ahora que estás hablando de esto me parece muy interesante porque esto no solamente pasa en la iglesia, sino que también pasa mucho dentro de las personas que estudian la Biblia. Y recuerdo Ujú, particularmente una conversación de hace mucho tiempo, a lo mejor te suena, que tal vez la habrás visto, en la que alguien hablaba de las ciencias bíblicas como la verdad, el verdadero ujú, conocimiento, pues porque obviamente se apoyaba en otras ciencias, el estudio de los idiomas, historia, la interpretación o el conocimiento del contexto, en fin. Digamos que varias se apoya, digamos, en otras ciencias y que, por ejemplo, algo como la teología es solamente un divagar y que pues las personas pueden decir lo que sea. Y me estoy metiendo ahí porque estoy muy interesada en que desarrollemos algo que tal vez fue la razón por la cual tú y yo comenzamos esta conversación. Y es esta idea de que como ya hemos llegado a un conocimiento, no sé, hay muchas personas que, por ejemplo, utilizan, no, es que ya yo entendí cuál es el Jesús histórico, es que yo ya entendí cuál es lo que esta palabra dice en hebreo o lo que dice en griego y este era el contexto y entonces yo ya estoy entendiendo, digamos, como todas estas capas, entonces mi interpretación es más apropiada. ujú, sí. Y yo lo he escuchado a muchas personas, inclusive nosotros tuvimos una conversación con Jonathan, ahí la pueden chequear, que hablamos también sobre temas de Biblia, y, eh, y estábamos hablando sobre este pequeño detalle, ¿no? Que uno muchas veces cae sin querer en esta idea de que esta interpretación es más ajustada, es más correcta o es la correcta, así es como se debería entender el texto bíblico, y lo están diciendo personas que han estudiado la Biblia que se han dedicado al estudio de la Biblia y eso es, por supuesto, algo que hay que reconocer porque nos da muchísimas más luces de cómo interpretar el texto, nos da más información, no solamente es lo que es el versiculito que está ahí escrito, sino que como que no estamos mirando el pixel, estamos viendo una Ujú. foto más completa, ¿verdad? Por supuesto que es muy, muy valioso y muy importante. Eh, Ah, pero entonces ahí viene el quid del asunto. Puede ser que tú tengas todas las herramientas y aún así puedes llegar a dos interpretaciones completamente distintas. claro. No, la cuestión es que quienes se dedican a la interpretación de forma profesional de la Biblia tienden, digo, hay excepciones, pero tienden a ser los primeros en reconocer, pues, que su interpretación no es definitiva. Así es. ¿Por qué? Eso realmente es ¿cómo es que dicen? Una green flag, una banderita Sí, verde claro, sí, sí, sí. para alguien, si alguien está aprendiendo, está en la escuela de teología o aprendiendo en algo, si el profesor, si quien le está enseñando le está diciendo, mi interpretación no es la única, hay otras interpretaciones, eso es banderita verde. Total, porque es el procedimiento científico, metodológicamente hablando. Es decir, cuando tú haces una investigación bíblica, una investigación exegética bíblica, tienes que proceder de manera metodológica. ¿Qué Ujú. significa eso? Que reconoces que vas a utilizar para empezar un marco teórico. Así Y es. ese marco teórico pues ya representa un primer sesgo. Por lo tanto, tú tienes que establecer, vamos a realizar la interpretación de este pasaje bajo este marco teórico. ¿Qué significa eso? Que elementos que tú no consideraste para tu marco quedan fuera, pero no por eso están mal. Simplemente fue tu decisión de investigador utilizar ese marco teórico, pues Ujú, porque no somos omniscientes, porque tenemos que estudiar a fragmentos. Cuando haces una exégesis bíblica de manera adecuada, pues reconoces también cuáles son tus propios presupuestos, como se puede ver en cualquier tipo de paper. Hasta papers estos médicos, ¿no? Que manejan muestras al 99% de confiabilidad y demás, te ponen un estado del arte.
y te dicen cuáles son los antecedentes, qué es lo que se ha hecho y algo muy Ujú, importante que toda investigación ofrece, cuáles son los alcances y cuáles son los límites de esa investigación. Ninguna exégesis, ninguna investigación exegética bien realizada te va a poner como alcance. En este ejercicio o en esta investigación nos proponemos encontrar el verdadero significado. No. ujú, Se tiene que poner el ángulo bajo el que lo estás analizando. Vamos a analizar filológicamente este término. Vamos a determinar los estratos culturales de esta expresión. Vamos a encontrar los elementos políticos de este proceso. Y eso, pues, ¿qué marca? Eso ya marca que estás haciendo una investigación bien hechecita. ¿Por qué es una investigación bien hechecita? Porque está acotada, porque no tiene pretensiones de universalidad. ujú. Ninguna investigación exegética que proceda metodológicamente bien, va a pretender una universalización de sus resultados. Y si lo ponemos en términos del día a día, porque yo soy consciente que muchas de las personas que nos están escuchando no se han dedicado a estudiar teología, no es de su interés, no quieren ser pastores, pero aman a su iglesia, les gusta mucho leer la Biblia. La Biblia es muy importante para muchas personas en su día a día. Eh, Aman ir a la iglesia, escuchar los sermones. Si nosotros fuéramos a mover esto que tú estás diciendo al ámbito del día a día, para mí un pastor confiable es un pastor que dice, Así es. yo le estoy dando esta versión, esto es lo que yo he entendido, esto es lo que yo he estudiado, pero Ujú. eso que yo le estoy diciendo, usted también tenga su criterio, Claro, cuestiónelo, e incluso compártame sus visiones y discutámoslo o estemos abiertos. Un pastor que le dice, aquí en esta iglesia sí predicamos la verdad, en esta iglesia sí se practica la sana doctrina, en esta iglesia sí sabemos lo que dijo Dios, lo que dijo Jesús. Red flag, red flag, justamente. Es red flag. cualquier intento de monopolización de la verdad bíblica Así es. es una red flag. Ahí necesitaríamos un órgano descentralizado de competitividad hermenéutica que regule la creación de monopolios interpretativos de la Biblia. Entonces, cuando se reconoce que no tengo yo la verdad absoluta, se da el pie a la reflexión colectiva La reflexión o, colectiva. o como se le llama, ¿no? La hermenéutica comunitaria. Es una Ujú. hermenéutica que se va haciendo pues entre todos. Ahora, esta cuestión tiene que ver con lo que platicábamos al inicio, de que nadie interpreta la Biblia como se le da la gana, sino siempre pues en contexto social. En aquellas iglesias en donde un fulano te dice, yo tengo esta iglesia, tiene la interpretación verdadera, hay quien dice, es que ese tipo de sectas surgen precisamente porque cada quien interpreta la Biblia como se da la gana. Curioso, es un argumento originalmente católico contra los protestantes, porque Mm, es el argumento que utilizaban, sobre todo después del primer concilio vaticano, claro. de que los protestantes estaban mal porque entonces cada quien hacía lo que se le daba la gana y entonces por eso surgían las sectas. Pero el argumento se ha transformado y actualmente es sostenido de forma generalizada. Se tiene la idea de que si cada quien lee la Biblia como se le antoja, entonces surgen las sectas. No. Una secta, por definición, es completamente lo opuesto a leer la Biblia como se te da la gana. Mm, La secta tiene una interpretación de alguien que sí se le dio la gana de interpretar la Biblia a su modo y que ujú, luego impuso a otros para que ellos ya no hagan lo que él quiso. ujú, Esa es la cuestión de la secta. La secta es, nuevamente, el monopolio magisterial de la interpretación bíblica en una comunidad. ujú, Bueno, fuera lo que requieren las personas o los elementos, que es procesos complicados, para liberarse de una iglesia de tendencias sectarias, autonomía, libertad, ujú, capacidad de disidencia y capacidad para interpretar, en este caso también la Biblia, por su cuenta. No es la causa de las sectas, es el remedio de las mismas. ujú. Me encanta eso que dices.
Me encanta porque nunca lo había pensado de esa perspectiva de cómo encontrar una interpretación propia de la Biblia puede ser una forma de liberarse Claro, de este monopolio porque de es las iglesias. rebeldía, porque es tomar el instrumento opresor Ujú, y como dice la consigna de colonial, ¿no? Usar sí, las armas o usar las herramientas del amo. Y ujú, entonces se lo devuelves. Pero es muy difícil, porque mm, no solamente estoy contradiciendo al pastor o al líder, ¿no? Es que es Dios mismo, ¿no?, que puede es estar Dios mismo. enfrentando con esto. Y aquí ya nos metemos a un tema que, porque además también ya se nos acabó el tiempo. Ojalá pudiéramos hablar de más de esto. Me encantaría que pudiéramos hablar más de cómo, de estas formas de liberarse del tema de sectas, porque esto es un tema muy importante. Yo sé que probablemente muchas de las personas que nos están escuchando allá al otro lado probablemente han hecho parte o tal vez hacen parte de iglesias que son muy opresivas y les gustaría saber más cómo poder salir y eso es un proceso muy complicado. Yo salí de una, a mí me costó mucho, tiene un costo emocional inmenso, tiene un costo comunitario incalculable y es casi que una reconfiguración de quién es uno desde el principio. Es difícil, Sí. es muy difícil, pero dejen los comentarios, mensajitos si esto les resuena. Sin embargo, quisiera terminar este tema. Con algo que tal vez fue lo que decía yo por algún momento que nos motivó a tener esta conversación. Y es que en años recientes, personalmente, cada persona lo puede ver desde una perspectiva distinta. Llegar a ese entendimiento de que nos acercamos a la Biblia con estas preconcepciones, con estas ideas anteriores al texto bíblico, lo que hemos aprendido en distintos espacios, familia, etcétera. Creo, mi convicción a este momento es que aunque nosotros tuviéramos las herramientas, como ya lo hemos mencionado, aunque tuviéramos el conocimiento completo, que fuéramos, que nos dedicáramos completamente al estudio bíblico, al estudio de las lenguas, al estudio de de la historia y etcétera, creo que al final de cuentas lo que pesa más es cuál es el marco ético de las personas que se están acercando al texto bíblico. Y yo lo resumo así, probablemente de una forma un poco muy simplista, y ya habrá tiempo de pronto de hablar un poco más de eso en alguna otra oportunidad, pero creo que si una persona tiene intenciones liberadoras cuando se acerca al texto, la interpretación que va a tener del texto van a ser eh, conclusiones liberadoras. Ha pasado hay casos, ¿no? De personas que se han adentrado al estudio bíblico y un poco también les ha cuestionado algunos de sus preconcepciones, pero creo que en últimas, esto se lo escuché hace poco a una eticista, una mujer que se dedica a la ética, con la que estoy viendo una clase y soy muy afortunada. Ella decía, todos nosotros tenemos un marco ético. Todos somos eticistas. El asunto es que tenemos que hacer ese marco ético explícito. Ujú. Todos lo tenemos implícito, todos tenemos una forma de actuar, todos tenemos consideraciones de qué es lo bueno, de qué es lo malo, qué es lo que debería hacer en este caso, qué es lo que no debería hacer en este caso, todo está implícito. Y ella decía, existe la necesidad de que ahora lo hagamos explícito para que entendamos qué es lo que estamos creyendo, cómo estamos actuando y lo revisemos, ¿verdad? Porque como está ahí atrás, nadie le está parando bolas, uno simplemente actúa de forma automática. Y creo que con esto del estudio de la Biblia es muy parecido, si no igual. Todos estamos interpretando la Biblia desde unos lentes éticos, Sí. desde unas perspectivas particulares. Entonces, por ejemplo, si una persona tiene una mayor estima a las formas jerárquicas, al poder, a formas estructuradas y más rígidas, va a leer la escritura, va a leer la Biblia de una manera, a una persona que tiene una forma de ver la vida más
horizontal y de crear comunidades que son más igualitarias. Por ejemplo, tener lecturas populares de la Biblia o interpretaciones más comunitarias, mientras que si hay formas más rígidas y un poco más jerárquicas, es más fácil creer a alguien que tenga una autoridad para entender el texto bíblico. Y así, sobre todo, si estamos hablando de una persona que ha cuestionado la forma de entender la sexualidad, o incluso es una persona gay, o lo está viendo desde lentes, o más bien tiene lentes feministas, es más probable que cuando se acerque al texto bíblico lo haga desde una perspectiva muy distinta, o sea, una perspectiva mucho más distinta a una persona que valore más roles de género, estime más tener ciertas formas sociales. Eso va a marcar una diferencia. Esa es mi propuesta. Yo creo que pasa, pero no es infalible la fórmula. Me parece que la Biblia como objeto tiene un peso muy grande. Ujú, Uno habla aquí pues desde las experiencias propias. Comunidades de diversidad sexual donde he podido participar tienen una interpretación de la Biblia ultra conservadora, ultra conservadora. ujú, es O verdad. sea, y Moisés escribió la Biblia. Y Moisés escribió el Pentateuco y David escribió los Salmos. Me parece, y es que esto es relevante, porque también tiene que ver con con los Bueno, prejuicios que muchas veces hay claro que ahí me respecto de refería las banderas. específicamente me refería a cómo se interpreta la Biblia con respecto a la diversidad sexual. Creo que debe haber aclarado eso. Es que ahí es la cosa. A ver, En esas esto tres se puso comunidades, bueno. a ver, que una persona sea gay no hace que tenga una lectura queer de la Biblia. Así es. No. Para tener una lectura queer de la Biblia se requieren elementos teóricos, se requiere una explicitación del marco Así es. y poder llegar a tenerla. Así es. Esto me parece que es importante porque hay muchos prejuicios respecto. Por eso incluso hay muchas personas que no quieren que los gays lean la Biblia porque lo van a leer a su modo. Realmente no, les digo que la Biblia genera cierto temor al respecto de mal Buenísimo. usarse y puede Ujú. llegar a condenar el alma propia. Incluso eh, en grupos o personas que puedan tener una convicción, y esto yo me lo he topado mucho, son de izquierda y ecologistas o tienen un activismo, ¿no? Ujú. Platicas con ellos, tienen todo esto. Al momento en el que comienzas a hablar de la Biblia, no, tratan de regresar a la norma, tratan incluso de no meter lo suyo secular, porque así lo consideran como, pues, es mi asunción Es, secular. son dos concepciones, dos mundos distintos. Exactamente. Y Ujú. las lecturas de la Biblia pues, son bastante estándar, son bastante conservadoras. Sí. Eh, qué pasa? Pues que realmente no todas no todas las personas que tienen una bandera activista se dedican a la academia. Ujú, Entonces, no es de su interés producir papers por todas partes. Es que eso lo tenemos nosotros, porque así vivimos. Pero la mayoría de la gente, la mayoría de las personas de la diversidad, la mayoría de las la mujeres mayoría de feministas, la gente no no les hacen gusta. papers. ¿Sí? No hacen papers, no les interesa. Entonces, sus banderas que utilizan para su vida cotidiana no la van a querer mezclar con la Biblia porque no es como que ahora vamos a deconstruir la Biblia. No, al contrario, yo llego a la iglesia, yo llego a la Biblia como ese remanso de paz, ese remanso de fe. Y donde Ujú, esto lo puedo no meter si no quiero. O sea, sí tengo mis convicciones éticas, sí pesan mucho, pero aparece lo que se llama, ¿no? De la fenomenología, la epogé, ¿no? Con Husserl, este poner entre paréntesis, que creo que ujú, pasa. Y está bien, o sea, no tienes que leer la Biblia por consigna, que creo que es de lo que venimos hablando. Así ujú, sea la mismísima Iglesia Católica Medieval o así sea un movimiento de diversidad sexual, no tienen por qué marcarte cómo tienes que leer la Biblia.
Ujú, Bueno, eso sería, eso tiene que ser un poquito el ideal, si lo queremos ver así. ujú, Porque cuando uno se enfrenta a la Biblia, lo rico del proceso de interpretación de la Biblia es justamente estar afrontando lo que es el texto y que el texto te descoloque, que el texto te saque de tu quicio, que el texto te revele algo que tú creías y que de pronto te estás dando cuenta que el texto no comparte. Ese ujú. sparring, ¿no? Entre tu identidad, tu preconcepción y la Biblia es lo que Gadamer llamaría el juego hermenéutico, las reglas del juego que se establecen pues mediante ese proceso dialéctico. Sí, no, muchas gracias por eso, porque me recordaste otro, hay una cosa que yo añado siempre cuando hablo de esto de hacer muy consciente el marco ético que estamos utilizando al momento de leer la Biblia. Y es que muchas personas, cuando hablan, hay muchas personas que no se dedican a la academia, no se dedican al estudio bíblico o no se dedican a la academia en general, sino que se ocupan en Ujú, otras cosas, ¿verdad? Y tienen unas lecturas de la Biblia que son muy liberadoras. Son lecturas de la Biblia que que están inspiradas muchísimo en su experiencia. Y a veces cuando les preguntas dicen, bueno, si Jesús estuviera entre nosotros, por ejemplo, que ese siempre es esa es una forma de leer la Biblia, que hay muchas personas que la utilizan. Si Jesús estuviera entre nosotros, él apoyaría el movimiento LGTBI. Si Jesús ujú, estuviera entre nosotros, Jesús estaría a favor de que haya mujeres que estén en el sacerdocio. Digamos que solo para un par de ejemplos. ujú, Y hay una cosa ahí que es importante que me parece fundamental y es que no solamente que uno haga explícito ese marco ético, cómo me estoy acercando a la Biblia, cuáles son las reglas, los valores que están allí, los valores ujú. éticos, los principios que están informando cómo leo la Biblia, sino que especialmente para las personas que hablan como, bueno, yo me acerco a la Biblia desde una perspectiva empática, yo quiero entender, ¿no? Cómo otras personas están experimentando el texto bíblico y todo eso. Y a veces creemos que solamente tener la empatía o tener un pensamiento liberador es suficiente. Y yo creo que, y de nuevo, estos, no es como que yo nací aprendiendo, esto han sido los años que me han enseñado que no es suficiente tener intenciones liberadoras o tener intenciones de tener empatía. Es necesario escuchar y es necesario aprender. Ujú. Cuando estabas hablando de cómo se expande el conocimiento, yo lo veo así como que la empatía o este deseo de ser más liberador es algo que es como una semilla, pero eso hay que ponerle tierrita, hay que abonarla, hay que Claro. cuidarla, porque no es algo que yo no me puedo imaginar. No me lo puedo imaginar, estoy hablando en sentido literal. Yo no me puedo imaginar la opresión de otras personas porque yo no la he vivido, pero lo que yo sí puedo hacer es escucharla. Yo lo que puedo hacer es estudiar con las personas que me dicen, parcelete esto para que entiendas mi lucha. Siéntate y escucha mi lucha. Ven y lucha conmigo. Esa es Ujú. otra cosa. Yo no me lo voy a poder imaginar porque creo que ser conscientes de las limitaciones de nuestra propia comprensión es importante, pero lo que sí puedo hacer es acompañar, aprender y seguir teniendo apertura. Claro. Sí, es que uno no puede agotar en sí mismo todo el crisol de perspectivas, situaciones, contextos, identidades, causas eh, que hay en el mundo. Ujú, Precisamente por eso la virtud de las hermenéuticas comunitarias es que nos pone en diálogo con profundas otredades y ujú, nos ayuda a entender y a comprender pues ujú. los horizontes, plataformas, intereses de otras personas que pues quizá para mí nunca hubiera sido relevante, pero encuentro con Así otra es, persona que sí lo tiene. Y ese es el diálogo que nutre. así Pero es. entonces, llegando a este punto, ya estamos dándonos cuenta que la interpretación de la Biblia no ocurre solo en el papel, Ujú. ocurre. O yo con Dios. Sí, exactamente, no es ni es una experiencia mística, ni es una experiencia logocéntrica o solamente en el papel, sino que la interpretación de la Biblia es una aplicabilidad constante Ujú, dentro de los entornos sociales donde se realice. Claro, y para que pueda quedar claro.
Sí existen las interpretaciones de papel. Pues, o sea, Ujú. si de repente llega un filólogo y dice, pues yo voy a hacer un análisis filológico de la Biblia, pues excelente y seguramente será riquísimo en conocimiento y lo que estará brindando. Si llega alguien más y dice, mi análisis de la Biblia va a ser desde la gramática, o va a ser desde la historia, lo va a ser desde la arqueología. Son investigaciones muy buenas y es necesario documentarse y pues mientras se pueda tener más información al respecto es bueno. Pero acá la cuestión es esta. Todas esas interpretaciones desde crítica o ciencia bíblica están acotadas pues a la ciencia específica. La interpretación filológica es muy buena y genera verdades filológicas, Ujú. pero no es la verdad absoluta del texto. Así es. La interpretación histórico y arqueológica genera interpretaciones históricas y arqueológicas profundas y necesarias, pero no agotan tampoco el texto. Ujú. Entonces, ¿quién tiene su lugar? Los especialistas tienen su lugar. Qué bueno que estamos en una época donde creo que esto se está haciendo cada vez más visible, Así es. y pues, vemos foros y documentos, revistas de investigación bíblica por todas partes. Pero también está esa parte de la que estamos hablando. Estamos esa parte de, oye, yo en lugar de gastar 2 horas leyendo un paper de filología de 20 cuartillas, ¿por qué mejor no me leo la Biblia en ese tiempo, no? Y hay Ujú. gente que prefiere eso. Porque de Sí. verdad hay muchas personas, la mayoría, yo creo yo, pues que tendrá 20 30 minutos para leer la Biblia. Y Ujú. si en lugar de que pueda ocupar esos minutos para leer la Biblia y decimos, no, léete este manual, léete este diccionario, pues entonces tiene contacto con un montón de cosas, pero menos con el texto de forma Ujú. personal. Y la hermenéutica comunitaria lo que fomenta es eso, es comunidad en torno al texto. Se valen los recursos y por eso siempre es bueno cuando se hacen lecturas comunitarias, pues como círculos de lectura, ¿no? Que haya un moderador, que tenga algunas Ujú. herramientas que puede facilitando conforme se vayan necesitando. Pero de verdad, y esto ya en un plano pastoral, a una persona que alcanza a leer la Biblia un ratito solo antes de dormir y después del Ujú. trabajo, yo no le voy a aprender no le voy a pedir que se ponga a aprender hebreo o griego o Ujú. haga exégesis. Y que si no lo hace, entonces no está leyendo bien la Biblia. Exactamente, Ujú. no puedo. O sea, la va a leer a su modo, sí. No la va a leer filológicamente, no la va a leer arqueológicamente, no la va a leer históricamente. No por eso está mal. Ujú. Está leyendo como puede. Ujú. Está leyendo como, como, como mejor se siente también, que también es una decisión personal. Y en últimas también yo creo que la lectura de la Biblia también es una práctica espiritual y yo creo que también hay que darle ese valor. Al menos personalmente yo lo veo así. Ujú. Yo sé que no es para todo, pero es una forma de disciplina espiritual, es una forma muchas veces de entender lo que ha pasado en el día o de cómo tomar decisiones, digamos que se utiliza la Biblia, tiene muchas perspectivas de la espiritualidad de las personas. Y ahí, incluso en eso, cuando utiliza de esa forma, yo sí quisiera invitar a las personas que están leyendo la Biblia, sea como práctica espiritual, como conocimiento, para repasar el sermón, lo que sea, que se hagan la pregunta, ¿cómo estoy leyendo la Biblia? ¿No? ¿Cuál es la ética? ¿Qué es lo que me está moviendo? ¿Qué es lo que yo considero bien? ¿Qué es lo que yo considero mal? ¿Y cuáles son esos lentes que estoy utilizando para leer la Biblia? Y, y cuáles son las cosas que la propia lectura en interacción con el texto Ujú. me está moviendo. Así es, Porque bueno, los marcos éticos no son fijos. así es. Porque todo marco ético que se hace fijo deja de ser ético y se torna político. Ujú. Entonces, no, date la oportunidad de ir también moviendo tu estructura. O sea, es un diálogo constante, ¿no? O sea, el texto mismo está vivo porque pues, vas encontrando cosas, pero tú mismo en tu interpretación, no es que, es que yo tengo este marco ético y me voy a aferrar a él. No, Ujú. la idea de justo poder hacerlo explícito es que lo puedas trabajar. Así Se es. puede ver cómo te afecta o no, qué se maneja o no. Y esto lo digo para que no se piense que estamos diciendo, entonces de lo que se trata es de interpretar la Biblia a conveniencia. En sí no le veo mal, porque si quieres leer la Biblia para que Y no todo te el mundo lo convenga, hace en ¿para realidad. qué la lees? Yo creo que la lectura de la Biblia sí tiene que ser conveniente, ¿no?
tiene que ser buena. Pero Ujú, acá a lo que me refiero no es que se le quiera imponer a la Biblia solamente un ángulo, ¿no? O que tú estés aferrado, sino ujú, que el texto está vivo y tú estás vivo, vas cambiando de perspectiva, vas cambiando de forma de pensar. Y lo que tocas es fundamental, el regreso, y creo que hay que llamarle así, el regreso a la lectura devocional de la Biblia, ujú, porque casi no la hay. Las personas, y esto ya lo digo por práctica pastoral, por conocimiento de tierra, difícilmente están leyendo ahora la Biblia devocionalmente. Siempre quieren leer la Biblia a la sombra del especialista, así es. del experto, del traductor, del doctor. Digo, todo eso está bueno, pero qué curioso que en la época medieval era un magisterio religioso, ¿no? El Papa y los prelados, que eran los únicos capacitados para interpretar la Biblia. El día de hoy tenemos ahora a una especie de magisterio académico. Ujú, Y entonces lees la Biblia en las notas a pie de página ujú, de esos textos. Y todo el mundo quiere, por eso, leer la Biblia desde una perspectiva experta y de especialistas y no ya lo que tú comentaste, como esa ujú, disciplina espiritual que te da un sentido a tu vida cotidiana. ujú. Hay que recuperar un montón eso, porque pues ya la gran parte de los cristianos, insisto, pasa leyendo más sobre arqueología y el Jesús histórico que leyendo la misma Biblia. Sí, sí. Y yo creo que habrá gente, habrá personas ahí afuera que nos están escuchando y dirán, bueno, pero pues así han nacido. Tú ya lo mencionaste antes, han nacido movimientos, ¿no? Que se han centrado, que una persona dice como que lee la Biblia y dice, ay, soy Pablo, soy Claro, Jesús, ¿verdad? Pero entonces ahí es donde yo creo que tenemos que poner un poco más la responsabilidad en las personas y no en la Biblia. claro. Porque quien ha tomado la decisión de verse a sí mismo o a sí misma como este tipo de figura es una persona que ya venía con ciertas estructuras cuando se acercó al texto bíblico y simplemente usa el texto bíblico para darse justificación. Bueno, esa es Bueno, solo una bueno. interpretación, puede haber muchas más, pero eso es lo que yo pensaría. Y es real, real, real. Tenemos ahorita pues un caso, ¿no? La Iglesia de la Luz del Mundo. Mm, Su fundador leyó la Biblia y dijo, ah, yo soy Aarón y yo voy mm, a refundar todo el cristianismo. Y hasta cierto punto, estaba en su derecho. Si leyó la Biblia y dijo, ah, yo soy Aarón, mm, ah, bueno, así leíste la Biblia. ¿Cuál es el problema? Que esa interpretación se la impones a alguien más, a otras personas. Por eso ya decía en un inicio, la interpretación personal individual a gusto propio de la Biblia no crea las sectas. Las sectas no mm, se crean por hermenéutica, las sectas se crean por dominio político, ujú, pero le echamos la culpa a la hermenéutica solamente y no vemos los procesos políticos que llevan a la configuración de esas sectas. Si esta persona hubiera dicho, yo me creo Aarón, yo me creo Aarón, ¿no? Eusebio se llamaba en realidad, yo me creo Aarón, pero nadie le cree, nadie le hace caso, está su derecho de interpretar la Biblia a su modo, pero no me vas a imponer a mí esa interpretación. No ujú, hubiera nacido esta, este movimiento religioso de la Iglesia de la Luz del Mundo, que hoy pues, está en el ojo del huracán por muchas y diversas razones en ujú. México y en el mundo. Sí. Pero es por eso. La razón es cuando tú te arrogas un derecho que no le quieres compartir a los demás. Leer la Biblia a tu modo, pero no Ujú, quieres que los demás lo hagan. Si lográramos democratizar el texto bíblico, para que fuera un acceso libre y participativo, entonces pudiéramos asistir a muchos diálogos respecto de la Biblia. ujú, Tendríamos la voz del especialista, tendríamos la voz del que no es especialista, la voz de los hombres, de las mujeres, la voz de las personas homosexuales, la voz de las mujeres, la voz de los niños, por supuesto, que también aquí importa. Y entonces, entre toda esa polifonía, como le llamaba Dietrich Bonhoeffer, podemos empezar a aprender. Y ahí está.
la clave de la hermenéutica bíblica. La clave de la hermenéutica bíblica no es el papel Biblia, sino el diálogo comunitario que de la Biblia se logra realizar. Así es, así es. Bueno, pues nos pasamos como siempre de tiempo, pero pues ojalá que se hayan quedado a escucharnos hasta el final. Un abrazo para todas, todos. No olviden lo que a mí se me olvida que like y suscríbanse y esas cosas que hacen la gente joven hoy en día. Un abrazo para todos, todas. Chao, chao.